Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, daros las gracias por estar en este webinar en el que nos acompañará Óscar Pastor. Vamos a hablar de herramientas de teatro aplicadas a la educación en valores. Óscar Pastor es licenciado en arte dramático, actor, es director de escena, profesor de teatro y arte dramático. Es graduado en Trabajo Social con máster en Estudios LGTBIQ+, por la Universidad Complutense de Madrid, con experiencia en la intervención con menores adolescentes en la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid. Y en el servicio público orienta de atención integral a personas LGTBIQ+, de la Generalitat Valenciana. Óscar imparte talleres de teatro y de expresión corporal en el colectivo Lambda a menores LGTBIQ+, y colabora con FAT Juventud en el proyecto que hoy también nos vamos a presentar, que es Desactiva tus prejuicios. Buenas tardes, Óscar, ¿qué tal? Pues buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos, preparados para la sesión. Muy bien. Simplemente comentaros, porque yo en breve voy a desaparecer, o sea, me voy a quitar cámara y micro y ya voy a dejar que Óscar nos cuente lo que tiene pensado, pero sobre todo hoy nos vamos a centrar en la importancia que tiene la educación en valores el teatro social, porque es capaz de transformar la percepción de la realidad y de tomar conciencia de estereotipos, de falsas creencias que limitan un poco la forma que tenemos de relacionarnos con la sociedad y con distintos grupos. También Óscar nos va a hablar un poco de la importancia de generar espacios seguros para fomentar el diálogo y la reflexión a través del respeto, y también abordará técnicas y herramientas del teatro social para educar en valores desde el análisis de la experiencia de la práctica teatral con adolescentes y jóvenes. Así que, bueno, no te quiero robar más tiempo y comentaros que en el chat, cuando podéis ir plasmando preguntas o dudas o inquietudes que tengáis a lo largo de toda la exposición de Óscar, y al final de su exposición reservaremos el tiempo que sea necesario, pues, para dar respuesta a todas ellas. Pues nada, Óscar, muchas gracias y cuando quieras. Muy bien, gracias a ti. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bueno, a mí se me hace un poco raro esto de estar aquí delante de la pantalla sin saber quién hay detrás, pero bueno, estas cosas son así. Entonces, como estoy acostumbrado a sesiones donde se interactúa, donde bueno, se comparten opiniones, dudas, preguntas y experiencias y demás, bueno, cualquier persona que tenga alguna sugerencia o alguna duda o algo que comentar, o incluso compartir alguna experiencia, lo puede hacer siempre y cuando bueno, nos informe a través del chat y bueno, hacemos esto un poco más dinámico, ¿vale? Bien, bueno, tal y como me ha presentado Raquel y ya nos ha informado, es decir, yo vengo de dos sectores muy distintos. El sector bueno, el arte dramático, por una parte, pues con funciones como actor, director de escena, profesor de teatro, etcétera. Y por otra parte, desde el trabajo social, ¿no? de la educación y demás. Entonces, bueno, a través de mi experiencia todos estos años, de todos los conocimientos y la práctica, bueno, he descubierto y he confirmado que el teatro es una herramienta potentísima para la educación. Es decir, es un instrumento muy válido para poder, bueno, para poder aplicar, sobre todo en el colectivo o en la población adolescente, sobre todo porque son edades que ya conocemos todas y todos que bueno, son edades de crecimiento, de búsqueda, de expansión, y el teatro, en este caso, pues ayuda muchísimo a desarrollar la creatividad, bueno, a relacionarse, a socializar, además de otros muchos objetivos que también tiene implícito el teatro como práctica escénica. A mí, el teatro, para mí, bueno, puedo llegar a la conclusión de que el teatro forma parte de la vida. La vida forma parte del teatro, es decir, esto es indiscutible. En la educación, al final, llegamos a la conclusión de que cualquier persona que se dedica a
a transmitir contenidos, a lo que es bueno, la educación en sí, al final estamos haciendo teatro. La gente joven, las personas adolescentes, todos los estereotipos, todos los roles de género, todo, es decir, se aprenden y se aprenden desde que somos niños o niñas, aprendemos a través de la mímesis, de la imitación. Es decir, con el teatro aprendes a ser tú mismo, aprendes a conocerte, a expresarte con libertad, a escuchar, aprendes a observar, a conocer otras realidades, a ser otras personas, como son los personajes, y siempre conociendo esas nuevas realidades o esas otras realidades, siempre desde la empatía. Bueno, esta sesión la vamos a plantear con dos partes, bueno, vamos a diferenciar dos partes, ¿no? Por una parte, vamos a tratar lo que son las distintas técnicas del teatro social, que, bueno, las técnicas más básicas que se pueden poner en práctica en el aula y con las que se pueden alcanzar resultados muy óptimos para el alumnado, ¿no? Que se pueden desarrollar conocimientos y capacidades muy favorables para el desarrollo, en este caso, de la población adolescente. Y por otra parte, y para mí muy importante, es la de generar un clima adecuado para que estas técnicas del teatro social se puedan aplicar y sean productivas. Es decir, como todos y todas sabemos, la población adolescente se caracteriza por esa resistencia a la exposición, por esa resistencia a, bueno, por las inseguridades, el miedo a los juicios de valor y demás. Por lo tanto, es importante generar un clima seguro, tranquilo, cómodo, para que estas técnicas puedan desarrollarse de manera adecuada y se puedan conseguir los objetivos propuestos. Bien, vale, vamos a ver. ¿Por qué consideramos que es importante el teatro en el proceso educativo? Esta pregunta es importante que nos la hagamos, sobre todo en la actualidad, donde vivimos en una sociedad donde la inmediatez, los ritmos se han acelerado, donde, bueno, vivimos a través de pantallas. Aquí estamos delante de una pantalla sin saber quiénes estamos aquí. Bueno, ¿por qué es importante en la educación de las personas menores? Bueno, para responder a estas preguntas yo creo que es importante, antes de nada, contextualizar la realidad actual. La realidad donde se desarrollan, donde crecen, donde se expanden la población adolescente, ¿no? Supongo, bueno, imagino que aquí todas y todos ya conocemos los rasgos que caracterizan la adolescencia, pues esos años donde, bueno, nos emprendemos bueno, buscamos esa identidad, ¿no? Nuestra propia identidad, la identidad social, la ideológica, la sexual, la identidad de género. Estamos en búsqueda, ¿no? Son esos años donde se genera un distanciamiento con la familia nuclear y la sustituyen por el grupo de iguales, donde la presión de grupo pues, también genera pues, bueno, dinámicas a veces no muy productivas, no muy saludables. Es decir, son años difíciles, ¿no? Difíciles porque, bueno, las personas están en transición, en crecimiento, en transición a la edad adulta. Son unos años donde se necesita experimentar, conocer, saber. Bien, es importante para trabajar con adolescentes y con personas jóvenes, y sobre todo cuando vamos a tratar lo que es el teatro social con esta población, recordar cuando nosotros y nosotras éramos adolescentes, para poder acercarnos a lo que es su realidad, ¿no? Aunque hayan pasado ya los años que hayan pasado, si nos colocamos en aquellos momentos, en aquella edad, podemos recordar que no queríamos que se nos tratase ni como niños ni como niñas, es decir, queríamos ocupar nuestro lugar, ¿no? Queríamos siempre que nuestras opiniones fueran importantes, porque lo eran y porque lo son. Queríamos que nuestras opiniones, bueno, se respetaran, se escucharan. Y sobre todo queríamos aprender por nosotros
nosotros y por nosotras mismos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de poder generar ese clima que considero que es tan importante a la hora de trabajar lo que son las técnicas del teatro social. Es muy importante a la hora de poder vincular con el alumnado, ya sea a nivel grupal o a nivel individual, ¿no? De manera particular. Pero bueno, todos estos rasgos que caracterizan la adolescencia, en la actualidad, se han modificado, en el sentido de que si sumamos a estos rasgos que las personas adolescentes actuales son personas nativas digitales, es decir, que no han conocido otra realidad que la provocada por el cambio de paradigma donde la tecnología ya abarca cualquier área de nuestra vida, pues nos encontramos con una brecha, no solamente una brecha que viene dada por la edad, sino también con una brecha que se da con las formas de relacionarnos y de comunicarnos. Es decir, actualmente las formas en que se relacionan las personas jóvenes y adolescentes son muy distintas a las que nos podíamos relacionar nosotros y nosotras. Y eso ha provocado un distanciamiento con lo que es la presencialidad. Es decir, ¿qué ha provocado la digitalización? Pues la digitalización ha provocado cambios en las relaciones humanas, cambios inevitables. Las redes sociales, la sobreinformación, la necesidad de estar hiperconectado, hiperconectada, la necesidad de inmediatez, de tenerlo todo ya, incluso para ayer, ¿no? La falta de profundidad en las relaciones. Todas estas características, estas formas, han transformado las formas de comunicarnos y nos han alejado de determinados valores que son necesarios para el desarrollo social. La proximidad física, la escucha activa, la mirada, todo esto se ha quedado en un segundo plano. Y es aquí, concretamente, sobre todo en este momento actual, donde el teatro cumple una función fundamental, donde el teatro cumple la función de recuperar todas esas conductas, todas esas actitudes tan necesarias para el desarrollo como seres sociales. El teatro es un arte vivo y como arte vivo nos ayuda y nos obliga a conectar con otras personas aquí y ahora. Es decir, físicamente en el momento presente y siempre a través de la observación y de la escucha activa. Lejos de cualquier pantalla, de cualquier dispositivo. Es decir, esto es importante recuperarlo y el teatro nos ayuda a recuperar estas prácticas, estas conductas, estas actitudes que son tan necesarias para poder, bueno, pues para poder socializar y poder vivir de una manera plena como seres humanos que somos, ¿no? De ahí la importancia del teatro para el desarrollo de las personas menores. Y en este caso, de ahí la importancia del teatro social. ¿Por qué? Porque el teatro social cumple unos rasgos y unas características que, según estas necesidades que la población adolescente pues tiene, es decir, esta necesidad de experimentar, esta necesidad de expresarse, ¿no? de que se le tenga en cuenta, de todas sus preocupaciones, el teatro social es el idóneo para poder expresar todas estas necesidades de este sector de población, de estas edades. ¿Pero qué entendemos por teatro social? Bueno, el teatro social es un concepto, bueno, es una práctica amplia, compleja, pero a grandes rasgos podemos decir que el teatro social es aquella expresión donde se representan situaciones cotidianas que queremos visibilizar, ya sea por el motivo que sea, ya sea para denunciar desigualdades sociales, ya sea para denunciar situaciones de marginación, para concienciar de determinadas realidades a través de la sensibilización, de la reflexión, el debate. El teatro social es un teatro que une, es un teatro que al final genera comunidad, conciencia de grupo y va destinado principalmente a generar un cambio, una transformación social. Y estas características encajan perfectamente con las necesidades
de la población adolescente. Es un teatro con una libertad en su estructura que permite romper con la división espacial del teatro convencional. Es decir, en nuestro imaginario siempre existe la imagen del teatro donde se divide el patio de butacas. Bueno, la estructura del teatro de la italiana, que se llama, ¿no? El teatro con un patio de butacas donde se sitúan las personas espectadoras y el escenario o el espacio escénico donde se representa la acción teatral. El teatro social rompe con este espacio, rompe con estos cánones y hace partícipes a todas las personas presentes y les da la posibilidad de expresarse y de la posibilidad de múltiples formas de expresión. Por lo tanto, otra vez más, podemos llegar a la conclusión de que el teatro social es el que se adapta perfectamente a las necesidades de la población joven. Y en cualquiera de sus modalidades. Es decir, podemos diferenciar principalmente 4 tipos de teatro social o 4 técnicas del teatro social que son idóneas para aplicar en el aula y son idóneas para la gente joven. Estaría el teatro imagen, por una parte, el teatro invisible, el teatro encuentro, el teatro foro. Vamos a hablar principalmente de estas 4 técnicas, que son las más conocidas y las que mejor podríamos aplicar a lo que es la educación en valores. Bueno, el teatro imagen, no sé si lo conocéis, pero el teatro imagen, es un teatro que es muy sencillo de aplicar. Es decir, es una técnica muy sencilla de expresión a través del cuerpo. Podríamos llamarlo teatro de estatuas porque las personas participantes representan una imagen compuesta por figuras que crean con sus cuerpos. Es decir, es una construcción a través de los distintos participantes donde utilizan sus cuerpos para representar una idea, un concepto, un problema social, un conflicto. Para aplicar esta técnica, es idóneo a partir del análisis de conceptos que formen parte de la realidad del grupo. Podríamos, por ejemplo, pues partir del concepto de la idea o del conflicto que genera el bullying, por ejemplo, ¿no? O del racismo o la desigualdad de género. Podríamos utilizar cualquiera de estas ideas, cualquiera de estas realidades para poder generar esa imagen corporal entre los miembros del grupo, ¿no? Antes de componer la figura, es importante también que las personas que vayan a participar definan cada uno de los conceptos que van a trabajar. Es decir, ¿qué entienden por bullying? Por ejemplo, o ¿qué entienden por desigualdad de género, ¿no? Y es a partir de esta definición cuando se construye la imagen o figura. Esta técnica, claro, cuando se empiezan a compartir las distintas definiciones y demás, pues todo esto genera una diversidad de opiniones que favorece lo que es la reflexión y el debate. Y es importante que desde la escucha sea el propio alumnado el que llegue a sus propias conclusiones. Para llevar a la práctica esta técnica es importante dividir al grupo en distintos subgrupos. Cada subgrupo deberá representar ese concepto a través de una figura compuesta por todas las personas que lo componen. ¿Bien? Esta imagen debe permanecer estática durante unos minutos para que el resto de subgrupos o de participantes puedan valorar e interpretar su significado. Y es importante que se genere esa reflexión y ese debate a través de la permisión de aportaciones y propuestas. Es decir, es importante permitir las propuestas y las aportaciones de otras personas que compongan el grupo, ¿no? Es decir, permitir que las personas que están participando puedan aportar su opinión y ayuden a expresar esa idea, ayuden a construir y a completar esa imagen representada. Con el teatro imagen, conseguimos desarrollar la capacidad de abstracción, tanto del grupo como de cada participante. Conseguimos también la conciencia de grupo, ¿no? Es decir, el trabajo en equipo siempre ayuda a empatizar y ayuda también a desarrollar la capacidad de escucha, de observación.
También desarrollamos lo que es el contacto físico, que en muchísimas ocasiones, pues bueno, se resisten, no hay como limitaciones en estas edades. Y también, pues bueno, podemos encontrar cómo interpretan, ¿no? Tanto a nivel individual como en grupo, una idea o un concepto que genera, pues, un conflicto social. Esta técnica es muy fácil de aplicar. Y, bueno, siempre y cuando se desarrolle generando un clima adecuado y demás, se pueden conseguir muy buenos resultados. Por otra parte, aparte del teatro imagen, tendríamos el teatro invisible. El teatro invisible es otra técnica que también, como indica su nombre, el teatro bueno, es aquella representación cuya veracidad provoca que las personas espectadoras no reconozcan el hecho teatral y consideren que lo que están observando es real. Es decir, es cuando se camufla, en muchas ocasiones a lo mejor hemos vivido situaciones donde se ha camuflado una improvisación y no hemos sido conscientes de que pero nos lo hemos llegado a creer tanto que no hemos sido conscientes de que era una representación teatral. Es decir, se convierten en improvisaciones que representan conflictos sociales que suceden entre todas las personas presentes. Es decir, tanto las personas espectadoras como las personas actores y actrices, bueno, participan todos en grupo y consiguen, bueno, hacer partícipes de la acción, ¿no? Esta técnica consigue sensibilizar y empatizar con la realidad representada. Promueve en muchas ocasiones el compromiso de las personas espectadoras en participar y en encontrar soluciones al conflicto representado. Es decir, se genera un diálogo, se genera una complicidad, se genera un compromiso entre todas las personas que están componiendo en ese momento o forman parte de lo que es el hecho teatral. Para desarrollar esta técnica es importante y es necesario llevar a cabo un trabajo previo con el grupo, un trabajo donde el grupo conozca muy bien el conflicto social que van a representar y para ello, bueno, es importante pues, que podamos hacer un estudio en profundidad con el grupo y siempre escuchando y apoyando cualquier postura que puedan aportar. Tendríamos ya el teatro imagen, el teatro invisible y por otra parte tendríamos el teatro encuentro. El teatro encuentro es otra técnica que se basa en la elaboración de un texto por parte del análisis o reflexión de un tema de interés social. Se puede generar un listado de temas de interés social que les preocupe a los participantes. Y su propósito es compartir esta reflexión para generar diálogo y debate entre todas las personas presentes. Es decir, parte de la elección de un tema o de varios temas sociales que preocupen al grupo y que sientan la necesidad de expresar y compartir. A ver, esta técnica se suele desarrollar de manera individual, pero según las características y rasgos del grupo, se puede también desarrollar por parejas o en grupo. Es decir, cuando se elija el tema, se escribe un texto libre que puede ser leído o representado y siempre hay que favorecer pues, que las personas que estén como espectadoras bueno, participen a través del diálogo, dando su opinión y demás. Con estas técnicas, los adolescentes, pues bueno, expresan con libertad sus ideas, sus inquietudes, sus preocupaciones, todo ello a través de la escritura y bueno, hacen que compartan y expongan aquello que sienten respecto a una realidad social. Es decir, es muy interesante porque además esta técnica es mucho más íntima, porque al utilizar la escritura se permite que la persona en este caso la persona adolescente o la persona joven, pues pueda expresarse desde otro lugar, ¿no? Mucho más íntimo, mucho más, bueno, más sincero, sin la presión a lo mejor del grupo o de sentirse observado y demás. Bueno, y luego tendríamos la técnica del teatro foro, que esa es la técnica más conocida, la que más se utiliza y demás, que esa técnica, bueno, es la que más se utiliza en la educación en valores. Sobre todo por su proximidad a aquello que conocemos por teatro. Porque que ahí ¿no? es, la técnica donde se ve una representación
y hay un público que, bueno, luego puede participar en esa representación. Se parte de una realidad de desigualdad o conflicto social que se representa siempre, siempre sin resolver, sin plantear soluciones, se presenta el conflicto únicamente y, bueno, se elabora una propuesta escénica que puede incluir texto o no, según se decida cómo contar o cómo representar esa realidad. Una vez se representa la historia o ese conflicto, se propone que el público participe para encontrar posibles soluciones a ese conflicto representado. Esta técnica es la que más se utiliza, como ya he dicho anteriormente, en lo que es la educación en valores y por experiencia esta técnica ayuda muchísimo a tomar conciencia de lo que son los conflictos sociales que se representan, a empatizar, a compartir emociones, opiniones, sensaciones y demás. Los objetivos se consiguen de manera, es decir, sin ningún tipo de esfuerzo. Es decir, la misma actividad ya hace que las personas participantes se impliquen en lo que es el teatro, la técnica. Bueno, pero viendo ya estas 4 técnicas, a mí me gustaría también aclarar y poner también un poco el foco en lo que ocurre actualmente con el teatro y la población adolescente o la gente joven, ¿no? Es decir, nos hemos encontrado que existe un gran desconocimiento de lo que verdaderamente es el teatro por parte de la gente joven, ¿no? Debido a la falta de educación cultural, a la falta de referentes, a la falta de información, a la falta de hábitos como personas espectadoras o incluso como partícipes, ¿no? Ya sea como actor o actriz. Y todo esto, todo este distanciamiento que hemos detectado y que ese desconocimiento y lejanía con lo que es la práctica escénica se ha agravado con lo que hemos también dicho anteriormente, que es la digitalización, ¿no? Existe un distanciamiento con lo que son las artes vivas, ya sea la danza, sea la música, es decir, las artes que necesitan de presencialidad para que exista el hecho teatral, ¿no? O el hecho cultural, artístico. Cuando tú vas a un aula y preguntas quién ha ido al teatro o quién te puede explicar qué es el teatro o haces alguna referencia a lo que es la práctica teatral, pues podríamos llegar a la conclusión de que alrededor del 20% del alumnado ha visto alguna vez en su vida una obra teatral. Y esto, claro, esto es un distanciamiento, es decir, esto es una barrera a la hora de poner en práctica todas estas técnicas. Y esto es algo con lo que nos podemos encontrar si queréis aplicar estas técnicas en vuestras aulas, ¿no? En vuestros grupos. Por lo tanto, bueno, nos encontramos con barreras que hay que tener presentes a la hora de aplicar el teatro en la educación en valores. Por una parte, nos encontramos con este desconocimiento, nos encontramos también con las resistencias propias de la población adolescente, de los rasgos que conllevan esta franja de edad, ¿no? Que son pues, esos miedos, miedo a sentirse juzgado, a sentirse vulnerable, a exponerse delante de los compañeros y de las compañeras. Todo esto hay que tenerlo presente. Y aparte de que son rasgos comunes en la mayoría de la población adolescente, también hay que tener presente y valorar también siempre en todos los grupos las particularidades de cada participante. Otra barrera con la que nos encontramos es que en muchas ocasiones el teatro aplicado a la educación en valores no es una actividad elegida. Por lo tanto, el alumnado se siente en cierta manera obligado a tener que participar y ahí surgen resistencias, ¿no? Es decir, el teatro aplicado a la educación siempre forma parte de la metodología a seguir para el desarrollo de determinados
determinados contenidos o para alcanzar determinados objetivos, ¿no? Por lo tanto, hay que tener siempre todos estos hándicaps para poder desarrollar adecuadamente la actividad, para poder conectar con el grupo y sobre todo también para poder conectar con cada uno de los participantes. Por eso para mí es muy importante, aparte de conocer estas 4 técnicas, ¿no?, que hemos dicho, el teatro imagen, el teatro invisible, el teatro encuentro, el teatro foro, es muy importante para poder alcanzar los objetivos que nos proponemos, crear un clima adecuado y preparar al grupo para participar en lo que es la práctica teatral. Es fundamental para empezar a crear un espacio seguro. Esto es fundamental. ¿Y cómo creamos un espacio seguro? Pues para ello es importante partir de una comunicación horizontal que favorezca el diálogo. Es decir, es muy importante que las personas que vayan a participar se sientan cómodas, se sientan seguras, se sientan escuchadas. Nos hemos encontrado con la necesidad generalizada y expresada por las personas adolescentes y jóvenes, la necesidad de ser escuchados y escuchadas. Si esta necesidad la utilizamos para conocer aquello que les preocupa, conseguiremos acercarnos a su realidad y abordar estas preocupaciones a través del teatro. Es decir, podemos utilizarla a nuestro favor. Bien, por lo tanto, hay que mostrar siempre una actitud de escucha activa, lejos siempre de cualquier juicio de valor que pueda distanciarlos y que ayude siempre a generar vínculos que favorezcan la expresión teatral. Hay que tener en cuenta y hay que tener presente siempre que exponerse ante los compañeros cuando tienes 15, 16, 17 años, 18, es decir, cuesta. Es decir, ese miedo, esa inseguridad, ese miedo a sentirte juzgado es algo que hay que tener presente a la hora de abordar, ¿no?, las técnicas de teatro con esta población. Vale, estaba viendo por aquí si teníamos que explicar de nuevo el teatro encuentro. María José Subirá. Vale, el teatro encuentro. Bueno, el teatro encuentro, como he dicho anteriormente, es una de las técnicas del teatro social y es una técnica, vamos a ver, es una técnica mucho más íntima, porque se utiliza la escritura para poder llevar a cabo la técnica, ¿no? Es decir, a ver, para el desarrollo y la puesta en práctica del teatro encuentro se elabora un listado de temas de interés social que preocupen o que interesen al grupo y se puede trabajar. A ver, lo idóneo es trabajarlo a nivel individual. Que cada persona elija un tema que le interese y si encontramos resistencias o dificultad a la hora de desarrollar la actividad a nivel individual, podemos generar también, crear parejas o trabajarlo también en grupo, ¿vale? Partiendo de este tema de interés social, la persona o las personas elaboran un texto libre, es decir, donde puedan expresar aquello que les apetezca o aquello que les preocupe, siempre relacionado con este tema de interés social. Una vez tengamos este texto ya elaborado, lo que se hace es exponerlo, representarlo delante del resto de compañeros y compañeras. Es decir, esta exposición o esta representación se puede llevar a cabo tanto a través de la lectura de este texto o a través de la representación, utilizando tu cuerpo, tu voz, tus emociones, etcétera, lo que es una práctica escénica. Con esta técnica, como he dicho anteriormente, se consigue un nivel de profundidad y de intimidad mayor que en las otras 3 técnicas que hemos hablado, porque dejamos un margen de tiempo y dejamos también un espacio íntimo, privado, para que la persona pueda desarrollar sus ideas, ¿no?, respecto a ese tema de interés social. Por lo tanto, los resultados
suelen ser bastante impresionantes. Es decir, es algo que te ayuda a descubrir verdaderamente cuáles son las inquietudes, ¿no? o las preocupaciones de las personas que participan. No sé si te ha quedado claro en lo que es el teatro encuentro. Vale, me dicen... vale, bien. ¿Alguna dinámica para que el grupo se sienta más cómodo? Sí, ahora vamos a ello, vamos a ello. Para mí es muy importante poder tener herramientas y generar en el grupo ese clima tranquilo y seguro. Bien, estábamos con el clima, con el crear un espacio seguro. Bien, vale. ¿Qué ocurre? Vamos a ver. Cuando llevamos a cabo cualquier práctica teatral o cualquier actividad que se vaya a llevar a cabo en grupo, o cuando queramos crear ese espacio seguro, previo a cualquier dinámica hay que pactar unos límites, porque si no, bueno, conocemos ya conocemos qué puede ocurrir en un grupo de personas adolescentes si no ponemos límites y son necesarios para poder desarrollar la actividad. Siempre hay que pactar estos límites desde la negociación con las personas participantes. Hemos dicho que la escucha es importantísima y la escucha y el respeto. Respetar también cuáles son sus opiniones, cuáles son sus decisiones, siempre y cuando, bueno, no se vayan a lugares en los que sean dañinos, ¿no? Que no sean saludables. Pero bueno, son pilares principales, son los principales pilares para cualquier actividad, en este caso teatral. Desarrollar y pactar los límites que en muchas ocasiones surgen a través de cuestiones que provocan la reflexión. Es decir, muchas veces los límites surgen de manera natural cuando tú planteas distintas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, tú llegas a un aula y bueno, para empezar puedes preguntarles cómo os gusta que os traten, ¿no? No es una pregunta clara y directa, una pregunta que tampoco están acostumbrados a escuchar. Entonces, si les preguntas cómo les gusta que se les trate, siempre la respuesta es desde el respeto. Pero claro, ¿qué es el respeto? ¿Qué es el respeto para ellos y para ellas? Y siempre se llega a la conclusión de que el respeto es sentirse escuchado o escuchada sin ser juzgado y sin ser juzgada. Esto nos da muchísima información de cuáles son sus necesidades, de cómo viven ellos y ellas su realidad, ¿no? Cómo viven su mundo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que este tipo de cuestiones, este tipo de preguntas o este tipo de decisiones, ¿no? Nos gusta que nos traten con respeto. Muy bien. ¿Qué es el respeto? Bueno, vale. Nos gusta que se nos escuche y que no se nos juzgue. Muy bien. Pero claro, eso también lo podemos aplicar a cómo tratamos a los demás. Por lo tanto, ese tipo de cuestiones nos pueden servir como instrumentos para redirigir en alguna que otra ocasión la actividad que vamos a desarrollar. Es decir, a veces todos y todas conocemos que cuando planteas una dinámica, pues bueno, ¿qué ocurre? Que siempre hay roles dentro del grupo y tal, y bueno, a veces hay discusiones o alguien ejerce mayor poder que otra persona, etcétera, etcétera, y surgen pues malentendidos o controversias y demás. Siempre podemos recurrir a este valor, ¿no? El respeto. Podemos recurrir a cómo queréis que se os trate y cómo queremos tratar a los demás. Si queremos que se nos trate con respeto, tendremos que tratar con respeto siempre al compañero y a la compañera. Y a la compañera. Es decir, es un instrumento, es un arma que nos puede ayudar a redirigir cualquier actividad. Bien. Vale. Para crear este espacio seguro, también es muy importante y para poder también facilitar lo que es después la puesta en práctica de las técnicas de teatro social, es muy importante también conocer y descubrir los valores de las personas participantes. Descubrir los valores de las personas y que sean ellas mismas
quienes cuestionen a través del debate aquellas opiniones que no comparten. ¿Cómo podemos descubrir estos valores? Pues bueno, principalmente abordando temas de índole social, ¿no? Abordando los conocimientos sobre, en este caso, sobre diversidad y clarificando, pues, sus dudas aquellos conceptos que desconocen o que tienen, bueno, que no tienen claras. Solemos tratar casi siempre los conceptos o, bueno, las ideas de diversidad cultural, diversidad sexogenérica y la diversidad funcional. Es entonces, cuando abordamos estos tres tipos de diversidad, cuando surgen lo que conocemos por prejuicios. Es decir, empiezan a surgir prejuicios, empiezan a surgir opiniones, empiezan a surgir situaciones de desigualdad y ¿qué ocurre? Que cuando abordamos los motivos por los que prejuzgamos, es decir, si abordamos el por qué prejuzgamos y abordamos también cómo podemos evitar estos prejuicios, es cuando empiezan a cambiar las cosas. Es decir, cuando explicas que prejuzgamos por inseguridad, que prejuzgamos por miedo a lo desconocido, es cuando empiezan a hacer un clic en sus cabezas. Porque al final se llega a la conclusión de que todas y todos hemos sido en algún momento prejuzgados o prejuzgadas. Y recordar cómo te sientes o cómo te has sentido siendo prejuzgado o prejuzgada te ayuda a empatizar con el otro, con la otra, con el resto de compañeros, con aquellas personas que desconocemos, es decir, que aquellas personas que rechazamos porque desconocemos. El tema de los prejuicios es un tema que cuando se aborda, al final las personas llegan a empatizar. Es decir, si se hace un análisis exhaustivo y se plantean ejemplos, si se comparten experiencias, ya sean personales o experiencias que hayan presenciado en terceras personas, empiezan a surgir debates y empiezan a surgir opiniones que al final es el mismo grupo el que llega a conclusiones consensuadas. Sobre todo porque se consiguen ellos mismos y ellas mismas sensibilizarse ante determinadas realidades, ante determinadas situaciones de desigualdad. Porque al final todos y todas sufren esas desigualdades, ya sea en el contexto que sea, en su familia, en el centro escolar, en el aula, en el grupo de amigos, etc. Bueno, otra forma también de descubrir los valores de las personas participantes es cuestionando los estereotipos y los roles de género. Es decir, exponiendo cuáles son los estereotipos, valorando también los roles de género. Todo esto siempre a través del debate, ¿no? Y facilitando en todo momento que sea el mismo grupo el que extraiga sus propias conclusiones, siempre a través de la reflexión. Aquí surgen muchas controversias porque, como ya sabemos, existen todavía muchas desigualdades de género, pero al final también se consigue, se consigue plantar una semillita en lo que es la concienciación, ¿no? Es decir, se suelen abordar principalmente lo que son las masculinidades, las expresiones de género masculinas. Y todo ese arco, ¿no? de expresiones de género masculinas y sobre todo haciendo hincapié en lo que es la masculinidad hegemónica. Y cuando se plantea y se debate y se cuestionan esas formas de expresión, esos códigos que utilizan, en este caso, los chicos, ¿no? Para relacionarse entre ellos y demás, al final, entran se lo cuestionan. Ahora veremos un ejercicio que también ayuda a poner en el foco estas formas de expresión de género, ¿no? Esta masculinidad hegemónica.
Bueno, todo esto que estamos hablando siempre se tiene que llevar a cabo fomentando la empatía a través de la escucha de situaciones, de experiencias que promuevan los valores de respeto y de inclusión a la diferencia. Es decir, todo el tema de las distintas diversidades, el tema de los estereotipos, de los roles, es muy importante. Si surgen situaciones y experiencias vividas o presenciadas, que se compartan y favorecer siempre el respeto entre todos los miembros del grupo y que se favorezca siempre la inclusión de las diferencias entre el grupo y entre las personas con las que se ha compartido. Bueno, plantear estas situaciones, cuando hablamos de diversidades, cuando se exponen o se comparten situaciones vividas o presenciadas a través de terceras personas, estas situaciones pueden ayudarnos a poner en práctica lo que son las técnicas del teatro social. Es decir, pueden ser objeto de propuesta para la práctica del teatro social. Y detectar las opiniones y posturas ante la resolución de conflictos o búsqueda de soluciones ante estas situaciones. Que suelen ser situaciones generadas siempre por prejuicios basados en estereotipos culturales, sexuales o de género. Y, nos sirven como punto de partida para la reflexión y el debate a través del teatro social. Por eso, utilizar estas experiencias pueden ser el punto de partida para la práctica de cualquiera de las técnicas, ¿no? Para la práctica del teatro-imagen. Pues si en el grupo se comparten experiencias vividas o presenciadas, pues esa experiencia puede generar una figura, ¿no? Si hablamos de lo que es el teatro-imagen. O el teatro-foro, pues podemos representar esa situación a través de una improvisación y podemos proponer al grupo que busque soluciones ante ese conflicto que se ha generado en la escena. Esto es un punto de partida. Bueno, y para facilitar todavía más la puesta en práctica de las técnicas de teatro social, hay que preparar al grupo. Y eso yo creo que es por lo que ibais hablando de alguna dinámica para que el grupo se sienta más cómodo. Sí, preparar al grupo y motivarlo. Eso es muy importante, motivarlo para que participe, para la participación. Bien, para poder desarrollar la sesión y alcanzar los objetivos que se persiguen con el teatro social, hemos dicho que es fundamental generar un clima donde las personas se puedan expresar con libertad, tanto física como verbal como emocionalmente, ¿bien? Y puedan expresar sus opiniones. No hay que olvidar que las personas participantes se van a convertir en actores o actrices por unos momentos. Y por lo tanto es importante hacer hincapié y conocer cuál es el objeto de trabajo de un actor o de una actriz. Es decir, la persona que se va a poner a representar, o que va a representar un personaje, utiliza como objeto de trabajo su propio cuerpo, su propia voz, sus propias emociones. Es decir, todo actor y toda actriz parte de estos elementos para poder dar vida o para poder expresar y para poder contar una historia, ¿no? Por lo tanto, hay que facilitar el proceso de autoconocimiento. Y eso se puede hacer a través de ejercicios, ¿no? Conocer el propio cuerpo, las capacidades vocales, conocer las emociones, cómo canalizarlas. Todo esto se lleva a cabo a través de ejercicios que ahora veremos algunos, porque vamos a recordar, vamos a hacer otra vez hincapié en que las edades que comprenden la adolescencia, pues forman parte los rasgos que predominan son esa falta de autoconocimiento, ¿no? El autoconcepto, ¿no? Está en construcción. ¿Cómo conocer el propio cuerpo? Hay siempre barreras, dificultades para poder ser consciente de tu propio cuerpo. ¿Cuáles son tus capacidades vocales? La inseguridad hace que cueste proyectar la voz. Conocer las emociones, es decir, todo esto es
se necesita tiempo también. Es decir, no con una sesión vas a conseguir que una persona participante vaya a descubrir todas estas capacidades. Se necesitan meses de trabajo y meses de seguimiento con ejercicios y demás de técnica teatral. Bien, pues este autoconocimiento se debe llevar a cabo siempre favoreciendo el descubrimiento y desarrollo de nuevas capacidades físicas y vocales, porque este descubrimiento siempre fomentará el nivel de motivación. Y para ello podemos utilizar dos aspectos o dos elementos también muy importantes y fundamentales en el teatro, que son la escucha y la observación. Podemos aplicar ejercicios para desarrollar la escucha y la observación utilizando también ese desarrollo del autoconocimiento, del propio cuerpo, de la propia voz, de las propias emociones. Bien, la escucha y la observación son básicas para que se pueda llevar a cabo cualquier práctica o cualquier hecho teatral. Es recomendable trabajar todos estos aspectos antes de iniciar la práctica de cualquiera de las técnicas del teatro social. Hay una serie de ejercicios o dinámicas que facilitan este trabajo, adaptándose siempre a las limitaciones que presenta la población adolescente. Sus inseguridades, como hemos dicho, el miedo al rechazo, el miedo a ser juzgado, etc. Es importante, muy importante, que descubran estas capacidades por sí mismos y que con ello tomen conciencia. Bien, vamos a ver un ejercicio que podréis aplicar en el aula, que es un ejercicio un ejercicio de escucha y observación, ¿vale? Es un ejercicio donde se dispone al grupo. Voy a presentarlo de una manera muy práctica para que lo podamos visualizar. Se dispone al grupo en círculo, donde todas y todos puedan verse sin dificultad, ¿vale? sin que haya ningún obstáculo. Y se explica la dinámica. Es decir, se explica que el grupo permanecerá en silencio durante el tiempo estipulado, el tiempo que se decida, que suele ser entre 5 y 10 minutos. Durante este tiempo solo pueden observar, es decir, solo pueden observar a todas y a todos los compañeros. Simplemente observar. La única indicación a la hora de observar es que observen todos los detalles que presentan cada uno y cada una de sus compañeros o compañeras. Tú cuando preguntas, ¿sabéis observar? Todos y todas saben observar, todo lo ven, todo lo saben. Vamos a valorar, vamos a evaluar a ver hasta qué punto observan. Bien, antes de iniciar el ejercicio pactaremos las normas o límites de forma consensuada siempre entre todas las personas participantes. Bien, es importante que la persona facilitadora, plantee sus normas también. Y es importante que estas normas sean estas dos. Nadie puede hablar en ningún momento. Es decir, tiene que existir siempre el silencio. Durante el tiempo estipulado, ya sea entre 5 y 10 minutos, nadie puede hablar. Y nadie puede abandonar su lugar en el círculo. Asumiremos aquellas normas que el grupo decida, siempre y cuando no vayan en contra del desarrollo del ejercicio. Y una vez tengamos todas las normas ya claras y que todo el grupo sepa cuáles son las normas de funcionamiento, pues iniciaremos la dinámica con la cuenta atrás, es decir, con la cuenta atrás en el tiempo. Bien, entonces, ¿qué ocurre? El grupo está en círculo y lo único que tienen que hacer es observarse unos a otros. Nos encontramos con una primera fase. Ahí van a surgir risas, carcajadas, movimientos incómodos. Bueno, va a costar un poco el hecho de que se concentren en lo que es la actividad. Esta es la fase de escape, donde evitan afrontar la observación. Este momento pasará, este momento pasa. Dura más o menos, pero según el grupo, pero pasa. Hay que esperar. Si vemos que dura mucho, que este momento de escape, de fase de escape, se dilata en el tiempo, pues podemos sumar más minutos al ejercicio. ¿Bien? Va a llegar un momento en que van a ser conscientes de lo que está pasando. Y entonces toda esta necesidad de escapar del círculo, de la observación y demás, se va a desaparecer. Y entonces entraríamos en una segunda fase.
donde la incomodidad se multiplica. Al no ser solamente observador, sino ser también observado u observada. Es decir, cuando la persona se da cuenta que no solamente tiene que observar, que ya, observar a un compañero o una compañera ya le resulta bastante complicado, si a eso le sumamos que es consciente de que él o ella también es observado o observada, la incomodidad se multiplica. En esta fase de incomodidad pueden surgir intentos de abandono, pero siempre hay que recordar las normas. Y si alguna persona no se encuentra cómoda, que puede ocurrir, se le puede dar la posibilidad de dar la espalda al grupo. ¿Bien? Vale. Entonces, esta fase de incomodidad también pasa. Y también dura según las características del grupo. Y cuando pasa, esta incomodidad da pie a lo que se llama la conciencia de grupo. Es decir, llega un momento en que la incomodidad dará paso a la conciencia de grupo, a la curiosidad, al silencio real. Se genera un silencio natural y con ello dará pie a la observación directa. Ya podríamos decir que es la fase de adaptación. Cada grupo, según sus características, pues necesita un tiempo determinado. Pero hay que esperar. Es que esperar. La persona facilitadora no puede dar indicaciones. Vamos a ver cómo evoluciona el grupo de forma natural. Cuando el tiempo del ejercicio finalice, las personas participantes darán la espalda al grupo y descubriremos si verdaderamente han observado. ¿Cómo? Pues se les preguntará sobre los detalles que se les ha indicado que observen en los compañeros y en las compañeras. Es decir, por ejemplo, se les puede preguntar, ¿de qué color tiene el pelo tu compañero de, pues podemos decir, pues Pepe? ¿O de qué color son los ojos de María? ¿O qué prenda lleva o de qué color es el pantalón de Juanito? ¿O qué tipo de calzado? Es decir, ahí, si saben responder, la mayoría de las veces no son conscientes. Es decir, ellos se creen que han observado y no saben responder a estas preguntas básicas cuando de repente tú, pues bueno, la única función que tienes es responder. No tienen la respuesta. ¿Qué ocurre? Que si este ejercicio lo repites inmediatamente con la duración, por ejemplo, de 1 minuto o 2, los resultados cambian por completo. Es decir, una vez que ya conocen el funcionamiento, todas estas 3 fases, la fase de escape, la fase de incomodidad y la fase de adaptación, se resumen en la fase de adaptación. Es decir, si tú, viendo el resultado del ejercicio y ellos mismos y ellas mismas se dan cuenta de que no han observado realmente, si tú propones repetir este ejercicio inmediatamente, el resultado es totalmente distinto. Todo lo contrario. ¿Vale? Esto es un ejercicio que ayuda mucho a generar equipo y a que las personas participantes sean conscientes de la verdad, ¿no? Es decir, de que observar no es solamente mirar. ¿Vale? Otro ejercicio que también puede ayudar mucho y también fomenta y ayuda a lo que es la expresión corporal y la expresión vocal es el ejercicio del saludo. El ejercicio del saludo ayuda también a explorar formas de comunicarse desde la abstracción. Hay que permitir que las personas que vayan a participar se expresen como quieran, es decir, libertad de expresión. Bien, ¿qué ocurre? Vamos a ver cómo lo podemos poner en práctica. Se coloca al grupo en círculo, igual que en el ejercicio anterior, en el ejercicio de la observación. Se coloca al grupo en círculo y se anima a que voluntariamente salgan 2 participantes al centro, ¿vale? Al centro del círculo. Si no se animan, en muchas ocasiones no se animan, pues nombraremos a 2 personas al azar y así sucesivamente hasta lograr la participación de todas las personas del grupo. Bien. Por lo tanto, vamos a explorar distintas formas de saludo. Cuando estas 2 personas salen al centro, pues se les indicará que se saluden en la distancia. Vamos a diferenciar 3 momentos. Un momento desde la distancia, un momento desde la proximidad y un momento donde
exista casi un contacto físico, ¿vale? Vamos a reducir los espacios de proximidad en tres: distancia, media distancia y proximidad. En la distancia se les indicará que se saluden sin utilizar los brazos. Pueden utilizar tanto el cuerpo como la voz, ¿vale? Pero tienen que utilizar imprescindiblemente el cuerpo. La voz les puede acompañar al movimiento. Se les indicará que se saluden sin los brazos, por una parte, y por otra parte se les indicará que se saluden en la distancia sin utilizar ni los brazos ni la cabeza. Y vamos a descubrir cómo abstraen esa idea de saludo y cómo consiguen saludar al compañero o a la compañera en la distancia. Así sucesivamente hasta que pasen todos los participantes del grupo. Segunda ronda sería con un espacio mucho más próximo, donde vamos a dar las mismas indicaciones. Se van a tener que saludar en esa proximidad, en esa media proximidad, sin utilizar los brazos y sin utilizar ni los brazos ni la cabeza. Y vamos a detectar cómo la distancia genera un cambio comportamental y un cambio en su forma de expresarse. Bien. Cuando llegamos al tercer momento, cuando ya han pasado todos los participantes en cada uno de estos dos momentos, pasamos a un espacio mucho más próximo, donde se les indicará que se den un abrazo. Bien, el contacto físico ya sabemos que es complicado en estas edades, pero bueno, vamos a indicarles que se den un abrazo sin utilizar los brazos y sin utilizar ni los brazos ni la cabeza. Y ahí veremos las resistencias físicas, cómo pueden explorar esa comunicación, perdón, a esa proximidad tan cercana, ¿no? Y ahí vamos a descubrir, bueno, cómo exploran a través de su cuerpo y de su voz la forma de contactar con un compañero a través de un abrazo. Es importante recordarles durante la dinámica aquellas partes del cuerpo que muchas veces ignoran y que pueden servir para la acción. Muchas veces, pues bueno, su capacidad de abstracción muchas veces tiene limitaciones y podemos recordarles, pues bueno, las distintas partes. Tenemos pies, tenemos piernas, tenemos cuello, tenemos un rostro y con eso podemos utilizar también. Estas partes también las podemos utilizar para expresar bueno, ese saludo, ¿no? Y aquellos movimientos o gestos bruscos que también pueden surgir o supuestamente violentos, podemos poner entre comillas, los abordaremos siempre desde la repetición. Que podemos llamarlo también otro ejercicio o otra técnica que se puede incluir en este ejercicio porque a veces surgen, pues bueno, movimientos bruscos que pueden ser desagradables, ¿no? Cuando suceden estas cosas, cuando suceden estas situaciones en las que de repente nos encontramos con códigos de comunicación en los que bueno, hay cierta violencia o son desagradables, si este movimiento o esta acción se repite sucesivamente, ¿vale? Si nos encontramos a dos personas que de repente se saludan y hay un gesto que no es agradable o que puede llegar a ser violento, lo que podemos hacer es que repitan sucesivamente ese mismo saludo o ese mismo movimiento y al final la repetición va a generar que se pierda el significado inicial de ese movimiento. Y ese movimiento se va a convertir en un movimiento sin sentido, un movimiento que no tiene ningún sentido aparente, dando paso a expresiones como pueden ser la danza o la expresión corporal. Óscar, te comento que ya hay gente que se está despidiendo porque se tiene que ir, a pesar de que les está encantando. Entonces, bueno, no te preocupes, tú, más que nada, para que tengas idea del tiempo, puedes ir cerrando en algunas cosas. Queda poquito ya, queda poquito. Vale, tranquilo. Vamos a ver si podemos terminar pronto. Vale, pues, bueno, lo que estaba comentando, que este tipo de
de códigos que suelen utilizar las personas hipermasculinizadas muchas veces en grupo para reforzar su poder dentro de lo que es el grupo, pues se puede desmontar a través de la repetición de este tipo de prácticas, ¿no? Es decir, repetir esta conducta y este movimiento va a provocar que estas personas pierdan esta noción de ese significado con el que se expresan entre ellos y ellas. Bien, vamos a ver. Vamos con el último ejercicio. Es un ejercicio que yo creo que más o menos todas y todos podéis conocer, que es el ejercicio de la confianza. Este ejercicio pues ayuda a reforzar la escucha activa, el contacto físico y la confianza entre compañeros y compañeras. Bueno, dividiremos al grupo por parejas y cubriremos los ojos de uno de los miembros del grupo, de la pareja, no de los miembros de la pareja. Iniciaremos el juego, lo que se llama el juego del lazarillo, donde aquella persona que tenga los ojos cubiertos deberá seguir las indicaciones del compañero o compañera que guiará en todo momento a la persona que tiene los ojos cubiertos, cuidando y evitando cualquier peligro que pueda surgir en el trayecto que se decida. ¿Vale? Es decir, aquí podemos incluir dos fases. Una primera fase utilizaremos la mano para conducir y guiar a la persona con los ojos cubiertos, a la persona que no ve. Y una segunda fase podemos utilizar la voz, es decir, la persona iría sin contacto físico, siguiendo las indicaciones de aquella persona, de la pareja, que le va indicando por dónde transitar para llegar a lo mejor a un lugar concreto. Se puede plantear una ruta concreta. Cuando el juego vaya avanzando, podemos aumentar el nivel de confianza sumando pues, distintos ritmos en el desplazamiento. Cuanto mayor es el ritmo, más acelerado, mayor confianza se deposita en el compañero que tiene los ojos libres y la persona que está guiando. Y bueno, este ejercicio también tiene muy buenos resultados, es muy básico, pero ayuda mucho a generar confianza y sobre todo también a crear conciencia de grupo, que es lo importante para poder llevar luego después la práctica de las técnicas del teatro social. Y bueno, viendo también que ya se nos está yendo el tiempo, la verdad, no sé, espero que con estas técnicas y sobre todo con los ejercicios que os he podido indicar, podáis aplicar las técnicas del teatro social y podáis llevar a cabo en vuestras aulas. A mí me gustaría recordar, porque desde la FAD Juventud se lleva a cabo un concurso, sobre todo para aquellas prácticas de teatro social que podéis llevar a cabo en vuestros centros de formación, en vuestras aulas. Si ponéis en práctica todas estas técnicas, o a través de estos ejercicios y demás, y desarrolláis cualquier propuesta, ¿vale? Pues podéis enviarlo a lo que es la FAD Juventud, porque hay un concurso de teatro social y la obra ganadora pues, bueno, tendrá un apoyo para poder ser representada públicamente en un espacio público y tendrá el apoyo de la difusión mediática y comunicativa de la FAD Juventud y demás. Las fechas de presentación son hasta el 15 de mayo. Yo os animo porque el teatro social al final cambia realidades y sobre todo en lo que es la población adolescente y joven, si se genera ese clima adecuado y demás y se pueden aplicar las técnicas de manera segura, se consiguen los objetivos y los resultados son impresionantes. Y ya, viendo que el tiempo se nos va... Óscar, les has encantado tanto la charla como tú, así que muchísimas gracias. Y comentaros que lo que os estaba contando Óscar acerca del concurso de Desactiva tus prejuicios, os hemos dejado tanto aquí en la parte superior de la pantalla como por el chat el enlace donde podéis ver toda la información. Y cualquier duda tenéis un correo, os lo voy a poner aquí, que es desactiva tus prejuicios. Espera, desactiva tus prejuicios @fad.es para cualquier duda que tengáis.
A mí me ha encantado todo lo que has contado, Óscar, y me asombra el cambio que puede generar ese teatro social en todas las personas. Y si cada uno de nosotros y de nosotros nos paramos a pensar, es verdad que estamos muchas veces como interpretando muchos papeles en función de las situaciones en las que nos encontramos. No es lo mismo cuando estás con tus amigos de fiesta, que cuando estás en el trabajo, que cuando estás con tu pareja o con tus hijos, tus hijas. Entonces, es verdad que tenemos papeles muy diferentes en función de estas situaciones. Y Sí, a sí, sí. mí me parece complicado el trabajar esto en un aula cuando en los centros educativos a veces están tan alejados de este tipo de contenido, de este tipo de trabajo. ¿Tú crees que para trabajar esto en condiciones en un aula se necesitarían muchas horas A ver, yo para por trabajar el teatro social y para sí, a ver, trabajar... a ver, para conseguir todo ese autoconocimiento y demás, todos estos ejercicios que hemos dicho, la conciencia corporal, vocal, emocional y demás, sí que se necesita un proceso en el tiempo. Pero, por ejemplo, yo, por ejemplo, con los talleres que desactiva tus prejuicios, que sí, parte, que, bueno, participo como persona facilitadora, eh, es como es como aire fresco para el alumnado. Y de repente, si tú aplicas todo lo que hemos estado viendo en esta sesión, se consigue, eh, se consigue plantar semillitas en cada una de las personas que participan, que reflexionen, que compartan, que se cuestionen cuál es su realidad, cómo están pensando, ¿no? Es decir, para mí he visto avances muy productivos, la verdad. Ujú. Y eso que en los talleres es verdad que son un número de sesiones Sí. limitadas, que Son es concretas, un con un tiempo también muy concreto, pero bueno, si se sabe aplicar, a ver, cuanto más tiempo, siempre mucho mejor, mejor. claro, pero también nos tenemos que adaptar a las limitaciones con las que nos encontramos, claro. Bueno, pues un deseo sería el poder hacer de manera más transversal el trabajo de ese tipo de técnicas, de temáticas en los centros educativos y con el alumnado. Pues no sé si, a ver, si nos puede recomendar alguna bibliografía, nos pregunta José Fernando. Pues, a ver, pues se la pasaré a Raquel, porque en estos momentos tendría que buscarla, no la tengo a mano. Pero sí que Nada. sí, siempre hay documentación respecto a lo que es el teatro social aplicado a la educación en valores o aplicado a la población adolescente y demás. Siempre la vas a encontrar, siempre la vas a encontrar. Eh, En la web de Desactiva tus prejuicios tenemos una guía didáctica claro, donde se habla de los distintos tipos de teatro, lo que ha comentado Óscar, se ahonda también en el teatro social y cómo podéis trabajar con vuestros chicos y chicas este tipo de técnicas, por si sí, acaso os puede resultar de interés a pesar de la bibliografía que nos pueda pasar sí. Óscar posteriormente. Ya, yo, por ejemplo, tengo aquí un libro que me ayuda bastante en lo que son las realidades trans en personas adolescentes, que es Transexualidades, Acompañamiento, Factores de Salud y Recursos Educativos. Y aquí hay bastantes ejercicios interesantes para generar y favorecer lo que es la inclusión de las personas trans en esas edades, por ejemplo. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias, Óscar, por estar con nosotros, con nosotras y contarnos todas estas técnicas y todo este trabajo que es posible hacerlo con nuestros adolescentes y jóvenes. Y muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado aquí y a las que os animamos a participar de alguna manera en todo lo que hemos hablado hoy. Venga, Ujú. pues Muy gracias bien. a todos y a Gracias. todas. Gracias por estar ahí.